La clase de hoy revisaremos sobre el sexo masculino o femenino. ¿Qué lo determina? En la mayoría de especies, incluyendo la humana, existe un par de cromosomas responsables de la diferencia entre los dos sexos, ¿ya? Los llamados cromosomas homólogos. Estos cromosomas homólogos son los que determinan el sexo. Ahí tenemos una imagen de los cromosomas. En el caso, la mayoría de especies, ¿no? El, el sexo masculino es heterogamético. ¿Qué quiere decir? Que son dos cromosomas distintos. Y homogamético, dos cromosomas iguales, en el caso en el caso del sexo femenino. Ahí tenemos, miren, el que ocurre en la especie humana. Las mujeres, sexo femenino, son homogaméticos. ¿Qué quiere decir? Cromosomas iguales. ¿Cuáles en el caso de los seres humanos? El par 23. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas en 23 pares. Y el 23 es el llamado cromosomas sexuales. Homogamético, sexo femenino. Heterogamético, sexo masculino. ¿Sí? Eso ocurre en la mayoría. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo. Los dos cromosomas sexuales que hacen referencia a la madre. El niño va a tener XY, es heterogamético, y la niña es homogamético, iguales, ¿no? Entonces, ¿quién lo determina el sexo? Pues en este caso sería el hombre. Pero eso no ocurre en otras especies. Por ejemplo, en las aves. En las aves, la hembra es heterogamética. En cambio, el macho, como observamos, es homogamético. Aquí tenemos cromosomas ZW y ZZ. Es simple nomenclatura, ¿no? Para diferenciarla, ¿no? Entonces, miren, en este caso, en las aves, ¿quién va a determinar el sexo? Pues pues la hembra, ¿ya? Porque la hembra es heterogamética. Puede aportar el cromosoma Z, ¿ya? El hombre siempre el macho, perdón, aportará siempre el cromosoma Z. Entonces ahí tendríamos ZZ, homogamético, ¿sí? Tenemos aquí macho, ¿no? En este caso sería el gallo. Y acá tendríamos W que aporta la hembra y X que aporta el macho. Entonces tenemos ZW. Entonces, aquí estamos hablando de heterogamético, sería gallina, ¿no? Entonces, aquí en las aves determina el sexo la hembra. En la determinación del sexo en los humanos. En los humanos está determinado por el hombre. El hombre es quien determina el sexo porque el hombre es heterogamético. Puede proporcionar cromosoma X o cromosoma Y. En cambio, la mujer, ¿ya? Solo puede aportar un cromosoma sexual X. Es homogamética. Entonces, la mujer aporta X, el varón aporta este X y tenemos como resultado la posibilidad de una niña de 50%. En cambio, la mujer X y el hombre Y tenemos un niño. Recordemos, los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas y el 23 es el llamado cromosoma sexual, ¿no? Los 22 autosomas. Y entonces tenemos la posibilidad del 50% niña y el 50% niño. ¿Ya? Y también vamos a manejar este término, el hermafroditismo. Esto no ocurre en seres humanos ni en la mayoría de vertebrados. Esto ocurre en la mayoría de invertebrados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el hermafroditismo? Es cuando un solo individuo tiene la capacidad de producir tanto espermatozoides como óvulos. ¿Ya? Entonces, esto es muy común, por ejemplo, en los equinodermos, donde tenemos a las estrellas de mar, en los
camarones que pertenecen al grupo de los artrópodos, las lombrices que pertenecen al grupo de los anélidos, en algunos peces, estos ya son vertebrados, igual algunos anfibios, y moluscos que también son invertebrados, y tenemos conchas, calamares que pertenecen a este grupo. Entonces, un solo individuo puede producir la célula masculina y la célula femenina y autofecundarse. Es decir, un solo individuo va a tener la capacidad de autorreproducirse porque va a producir los dos gametos y hacer lo que se llama autofecundación. Pero en la mayoría de los casos se realiza lo que se conoce fecundación cruzada. ¿Qué es? Uno de los individuos funciona como macho y el otro va a funcionar como hembra. Eso referente a cómo se determina el sexo en algunas especies. Gracias por su atención.